Seguramente entraste a este video porque armaste una PC gamer o tienes una consola de última generación que promete correr juegos en 4K, pero ¿ya pensaste cuál sería el monitor ideal para apreciar esos gráficos? Muchos de nosotros no nos detenemos a investigar cuál sería el monitor perfecto al momento de ensamblar nuestra primer PC o incluso al jugar con nuestras consolas, pues algunos atrevidos lo conectan directamente a sus televisores convencionales, pero ¿qué harías si te digo que al elegir un monitor que saque todo el rendimiento gráfico a tu PC o consola, mejorará la experiencia de juego? El día de hoy te mostraré el monitor que nos enviaron nuestros amigos de BenQ, enfocado 100% al gaming, pues cuenta con características muy llamativas, entre ellas su resolución 4K de 3840 x 2160 píxeles, con función HDR y algunas otras características muy interesantes que te contaré en este video. El modelo en específico es el BenQ EW3270U. Lo primero que llama la atención es su gran tamaño, pues el monitor es de 32 pulgadas, en el que ojos te van a faltar para apreciar los buenos gráficos que este te puede ofrecer. Recordemos que para poder apreciar contenido en 4K con la densidad adecuada, se recomienda que mínimo sea en un monitor de 32 pulgadas, tal como el que te presento hoy, que combinado con la función HDR que puedes activar con un botón que se encuentra en la esquina del monitor, te permitirá elegir entre 4 niveles de HDR con los que podrás dar mayor brillo, contraste y detalle a todo el contenido que veas en él, marcando la diferencia entre zonas claras y oscuras y ofreciendo una mayor profundidad de color. Realmente está hermoso. Al momento de desempaquetarlo vas a encontrar el monitor, su base y los cables de conectividad de video, de los que ya te hablaré más adelante. Si cuentas con una PC gamer, esta función te interesará mucho, pues también cuenta con la tecnología AMD FreeSync, que te permite que tus juegos sean más fluidos y no se vean entrecortados. Seguramente cuando pasas mucho tiempo frente a la pantalla comienzas a sentir incomodidad en los ojos, y es que una de las características que más me gustaron fuera de la resolución es que al fabricar este monitor se preocuparon por la salud visual de los usuarios, pues cuenta con la función A-Care, que reduce la fatiga ocular y garantiza una mayor comodidad en lapsos largos de uso. El monitor también cuenta con un sensor de luz ambiental que se encuentra en la parte central, que permite detectar los niveles de luz exterior y la temperatura de color, para ajustar de manera automática el brillo y temperatura de la pantalla para adaptarse al entorno. Cuenta con diversos modos de uso que se pueden adaptar a lo que tú requieras, como un modo cinema, un modo foto, un modo HDR, el modo juego, el modo de luz azul baja y un modo eco que te permitirá ahorrar en el consumo de energía. La primera vez que armé una computadora y compré un monitor, creí que este iba a venir con bocinas integradas, pero ¡oh sorpresa! Generalmente no tienen bocinas y debes conectarlas aparte o simplemente escuchar tu juego con audífonos, pero me sorprendí cuando leí las características de este monitor, pues este sí cuenta con un par de bocinas de 2 watts que te sacarán de apuros en el momento que lo necesites. Debo decir que la calidad del sonido no es profesional, pero es muy bueno que se haya integrado esto al monitor. La tasa de refrescamiento del monitor, algo que todos los gamers piden, que cuántos FPS me va a correr, a cuántos Hz corre. Pues bueno, déjame decirte que este monitor es de 60 Hz, algo muy neutral para poder jugar con toda comodidad. Es cierto que no cuenta con una tasa de refrescamiento alta, pero debo de decirte que este monitor, a pesar de que está 100% enfocado al gaming, no está enfocado a lo competitivo, pues su misma dimensión de pantalla y tasa de refrescamiento te lo dicen. Si buscas algo más competitivo, te recomiendo que le eches un vistazo a la gama Zowie de BenQ, que son 100% enfocados a lo competitivo. Ojalá en algún momento tengamos uno aquí en el canal para poderlo probar y enseñárselos. Dentro del mundo de las pantallas se cuentan con 3 tipos de paneles distintos: los paneles TN, VA e IPS. Los paneles TN ofrecen altas tasas de refrescamiento, pero no tienen la mejor reproducción de colores, lo cual solo te permitirá para jugar, pero no para realizar trabajos muy creativos. Si lo quieres tú para competitivo, un panel TN es lo más genérico o lo que utilizan más las empresas para poder darte la mayor tasa de refrescamiento. Ahora, los paneles VA, que son con los que cuenta este monitor, nos permiten obtener una buena reproducción de color
y mejorarla con el modo HDR, ya sea para juegos, películas e incluso para trabajos creativos, ya sea editar videos, editar fotografías o a lo que tú te dediques. Y finalmente tenemos el panel IPS, que está más enfocado al diseño gráfico y algunos juegos no competitivos. Como te dije, este monitor cuenta con el panel VA con 1.07 billones de colores, que nos va a permitir visualizar nuestros juegos y películas con una excelente calidad, y además nos permitirá editar fotos y videos sin tener pérdida de colores. Debo confesar que el monitor también lo he utilizado bastante para ver películas y series, pues sus características me permitieron disfrutar más ver una película desde este monitor que en mi propia televisión. También cuenta con un tiempo de respuesta de 4 milisegundos, los cuales son muy buenos comparados con los 8 milisegundos que llegan a tener algunos televisores. Ahora, pasando a la parte exterior, también tenemos cosas muy interesantes, comenzando por las conexiones, pues cuenta con dos entradas HDMI, una entrada DisplayPort y una entrada tipo C, que nos va a permitir transportar audio y video de alta resolución de manera muy rápida. Esta conexión es la que más me gustó por ser rápida y compacta, además que ya es compatible con muchas tarjetas gráficas de última generación y muchas computadoras portátiles. Cuenta con una base que sirve de soporte de buen material y su ensamble es súper sencillo, incluso no necesitas un destornillador, simplemente es girar la perilla que viene y listo. Puedes inclinar el monitor hacia adelante, hacia atrás, pero si no te gusta tener un monitor sobre la base, también cuenta con una montura universal BESA, con la que puedes ya sea empotrarlo en una pared o en un soporte para escritorio y que tu monitor se vea elevado y elegante. Y finalmente cuenta con diversos botones con los que vamos a poder aplicar todas las configuraciones con las que cuenta este monitor. Como les adelanté, este monitor no está enfocado a las personas que se dedican al gaming competitivo, sino a personas que juegan de manera más casual y que no son tan exigentes en cuestión de tasas de refrescamiento, pero sí te puede ofrecer muy buenos colores, muy buenos gráficos para poder exprimir todos los gráficos, ya sea a tu computadora o a tu consola, para que puedas disfrutar de una buena campaña o un juego cooperativo o multiplayer, pero un poco más casual. Además, si te dedicas a editar videos o fotografía, esto te acercará un poco más al nivel profesional, pues te dará una representación de color muy buena. Y déjame decirte que si piensas comprarte una consola de siguiente generación, es decir, un PlayStation 5 o un Xbox Series X, este monitor va a ser el ideal para sacarle todo el jugo a estas nuevas consolas que ya vienen este año. Personalmente yo lo probé en mi Xbox One X, que ya permite la reproducción de juegos en 4K nativos, y déjenme decirles que me llevé una grata sorpresa. Ahora disfruto mucho más las historias en los videojuegos. Y por cierto, los juegos que más me gustaron como se ven en este monitor son Warzone y Red Dead Redemption. Espero que esta reseña te haya ayudado a elegir el siguiente monitor. Recuerda que el link de compra está aquí abajo en la descripción, y si quieres ver más características también te voy a dejar un link directo a la página de BenQ. Recuerda que puedes dejar tu comentario si te gustó el video y compartirlo con tus amigos que estén en busca de un buen monitor. Mi nombre es Ivancho y agradezco a BenQ por esta bonita colaboración. Bye bye.